Buenas noches a todos. Un saludo a todos los que están acompañándonos esta noche. Yo soy Riccardo Trentini, uno de los socios de Maestri Milano. Nosotros somos importadores de vinos italianos desde hace más de 6 años en Colombia. Antes de arrancar, quería darles un gracias muy especial a BoConcept y a todo su equipo por organizar esa reunión, digámoslo así, en ese momento tan complicado para Italia, para Colombia, para el mundo entero. Esta noche yo les voy a contar un poco sobre vinos de Italia. Entonces les voy a mostrar también vinos que probablemente no conocen. Italia tiene la ventaja de ser uno de los países que primero más produce en el mundo. Siempre se la juega con Francia para el primer puesto, pero también es uno de los países que tiene más cepas autóctonas, más de 1000, se dice. Algunos hablan hasta de 2000 cepas autóctonas. Yo digo siempre que Italia ha sido conquistada por cualquier otro país. Nosotros hemos tenido hasta normannos, vikingos en Sicilia, árabes, austríacos, franceses, españoles. Entonces, cada uno de esas poblaciones dejó su huella en Italia. Entonces, digamos que eso también, sí, por un lado ha empobrecido el país, por el otro lo ha seguramente enriquecido culturalmente. Y todos sabemos que el vino también es parte de la cultura de un país. Entonces, arranquemos. Yo acá traje unas botellas para que vean de qué les estoy hablando. Primero que todo, quiero hacerles un poquito una mini clase sobre espumantes de Italia. Seguramente varios de ustedes conocen el Prosecco. Eso es uno de los vinos más trendy, digámoslo así, del mundo en este momento como espumante. Pero no es el único espumante que produce Italia. Seguramente es el que más se produce por volumen, con un Prosecco DOC. Luego les explicaré el tema de las denominaciones. Un Prosecco DOC seguramente produce casi 300 millones de botellas. Pero tenemos también otra denominación que es un poco una perla, y yo me siento muy feliz de tenerlo dentro de su portafolio, que es Franciacorta. No sé si alguno de ustedes conocen Franciacorta. Realmente es yo lo defino la competencia del champagne francés producido en Italia. Entonces, ¿dónde estamos? Si ustedes toman un mapa de Italia, el Prosecco se produce en el Véneto, en la zona principalmente de Valdobbiadene y Conegliano, que son dos pueblos al norte de Venecia, por ahí, ¿qué le digo yo? 45 minutos, una hora de carro, 80 kilómetros, mientras que Franciacorta está muy cerca de Milano, de la ciudad de Brescia. Precisamente está en una zona al lado del lago di Seo. Eso es muy importante porque la presencia de este lago crea un microclima en una zona continental, un clima que parece mucho más marítimo, mediterráneo. Comparaciones, un poquito hablando de números. Prosecco, ya hemos dicho 300 millones, un Prosecco DOC, un Prosecco Valdobbiadene superiore DOCG, estamos hablando de unos 15 millones de botellas. Franciacorta, al otro lado, están llegando entre las 14 y 15 millones de botellas. Si hacemos una comparación con Francia, en champagne produce más de 330 millones de botellas. Entonces, la denominación de Franciacorta, que yo le tengo personalmente mucho cariño, no compite por cantidad, siendo menos del 5% en volumen, pero sí compite con la calidad. Franciacorta, como champagne, se hace con el método champenois, que consiste, digamos, principalmente, lo hago de forma más fácil, en una evolución del producto del vino en botella. Entonces, con el famoso remouage, o sea, este movimiento de las botellas, para que
se mueva y la levadura que le hemos puesto dentro haga su trabajo. Y el proceso de evolución de esas botellas puede durar años. Nosotros, por ejemplo, en este momento en Colombia tenemos botellas 2010, 2011, son el top de selección, digámoslo así, pero ya es una botella que tiene casi 10 años, entonces un vino muy importante. Por el otro lado, el Prosecco se hace con el método Martinotti, como se dice en Italia, es decir, que la evolución del vino se hace en un tanque de varios miles de litros, en un proceso mucho más rápido. ¿Es peor uno, mejor el otro? No necesariamente. Yo digo siempre que al fin el vino bueno es el vino que le gusta a uno. A mí personalmente me encanta tomar una copa de Prosecco porque es un vino fresco, fácil, con notas principalmente florales. Si nosotros vamos a una Franciacorta encontraremos notas más evolucionadas, notas de chocolate blanco, de jengibre, seguramente una nota de levadura que se debe precisamente al uso de esta levadura que se descompone poco a poco adentro de la botella. ¿Cuál es para mí una diferencia también de gusto entre Franciacorta y Champagne? El champagne, también por su latitud, tiende a producir un vino espumante más ácido, que no es necesariamente mal, es un tema de gusto. Tiene una acidez más marcada y también es más untuoso en la boca, por un lado, y la burbuja es más fuerte, más dura. El Franciacorta nace también, por el contrario, para hacer un vino más fácil, más fresco. Entonces tenemos una acidez, pero menos marcada, y la burbuja sí es muy fina. El perlage es como si tuviera una seda en la boca. Y también para darle otro pequeño dato, en Champagne la denominación, o sea, la reglamentación del vino dice mínimo 12 meses el vino en botella con su levadura. En Franciacorta, precisamente porque quieren hacer un producto de calidad, no puede competir por cantidad, el disciplinare que es la reglamentación, dice mínimo 18 meses. Muchos viñedos, incluido este que les mostré, que se llama Le Marquesine, le quiere dar a su botella básica, digámoslo así, 24 meses, para que tengamos un producto de calidad desde el primer producto hasta el más importante, galardonado y reconocidos. Entonces esto ya, para que se le quede, digamos, dentro de su conocimiento, Italia sí es Prosecco, pero también tiene Franciacorta. También es correcto nombrar lo que es Trento DOC, que es una denominación un poquito más joven que Franciacorta, que se ha desarrollado en la zona del Trentino Alto Adige. El Trentino es una región del norte de Italia pegada casi que con Austria, una región donde el norte de la población habla más alemán que italiano. Y ahí también ha nacido esta Trento DOC, una denominación específica para espumantes, también realizado con método champenois, es decir, con evolución en botella y no en tanque de acero. Entonces, eso fue, digamos, una primera panorámica sobre lo que son los espumantes italianos. Luego, si empezamos a bajar con Italia, yo les traje otros ejemplos de vino un poquito más escondidos, digámoslo así. Hay un vino que tal vez los apasionados creo que conocen, que es el Brunello di Montalcino. Es uno de los vinos seguramente más emblemáticos de Italia. Se produce con uva, en este caso, Sangiovese. Lo digo porque el Sangiovese es una de las uvas italianas más usadas en Italia y más conocidas afuera también. El Chianti también es a base de uva Sangiovese. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tantos Sangioveses y el tema de las denominaciones? Entonces, primero que todo, cuando nosotros estudiamos Viejo Mundo, tenemos que hacer una distinción con lo que es Nuevo Mundo.
Cuando nosotros tomamos un vino del suramericano, de Chile, Argentina, principalmente, nosotros decimos estoy tomando un Malbec, estoy tomando un Carmener, un Merlot, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos al viejo mundo, yo me estoy tomando un Rioja, un Ribera del Duero en España, un Brunello de Montalcino, un Vermentino, bueno, eso cada vez es una tuya, pero en la mayoría de los casos yo digo que me estoy tomando la denominación y no la uva. Entonces, ¿por qué eso? Porque yo hablo del caso italiano principalmente. Se quiso reglamentar ya desde los años 50 y 60 la producción de uvas de las regiones más tradicionales. ¿Qué significa eso? Que me dice un disciplinario, que es la reglamentación, me dice la renta de uva por hectárea, el tipo de uva que yo puedo utilizar y en qué porcentaje máximo, me dice el tipo de madera que se puede utilizar, en qué tipo de terrenos, porque no todas las colinas pueden estar autorizadas a producir una determinada cepa. Estas son, digamos que son las notas principales, pero no solo. También dentro de una denominación tenemos siempre un número de botella que la identifica de manera unívoca. En el caso acá, espero mostrársela, acá vemos una estampilla con tanto de QR code que identifica esta botella. ¿Y eso por qué? Para estar seguros que el viñedo esté respetando la renta de uva por hectárea, porque el gobierno sabe cuántas botellas cada productor puede sacar al comercio cada año. Entonces, hablando de la familia del Sangiovese, como uva es muy importante distinguir lo que es el Sangiovese que se usa en Brunello y los otros Sangioveses. Yo digo que el Sangiovese es como una familia con muchos primos. Entonces tenemos muchos clones, esa es la palabra técnica de Sangioveses. Tantos primos entre ellos, tenemos más de 60, 90 primos de Sangiovese. El primo que se usa para el Brunello de Montalcino se llama Sangiovese grosso. Porque grosso en italiano significa grueso. Entonces es literal una uva que es un poquito más grande y por eso le dieron este nombre. Esta es la primera diferencia entre el Sangiovese que usamos en Chianti y el Sangiovese que usamos en Brunello de Montalcino. Y también el área de producción es muy diferente. El Brunello de Montalcino se puede cultivar y producir solo alrededor del pueblo de Montalcino, que está a 40 kilómetros al sur de Siena, que se encuentra siempre en el sur de Toscana. El Chianti es una familia muy grande de denominaciones, porque existe el Chianti de OCG, que es un poco un genérico, en el cual se permite mezclar Sangiovese del norte de Toscana, del centro y del sur. Entonces ahí perdemos lo que es el terroir, o sea, las notas típicas del territorio, digámoslo así. Tenemos Chianti clásico, por ejemplo, que es alrededor de la ciudad de Florencia, por un lado. Por el otro lado tenemos el Chianti Colli Fiorentini, o sea, de las colinas de Florencia. Tenemos Chianti Colli Aretini, de la zona de Arezzo, Chianti Colli Pisani, de la zona de Pisa, Chianti Colli Senesi, otra denominación muy importante de Chianti, alrededor de la ciudad de Siena. Y siempre un poquito más abajo de Siena ahí encontramos por fin Montalcino. ¿Cuál es la historia del Brunello? Ya en esa zona, desde 1500, 1600, las personas habían reglamentado el periodo de cosecha, la forma en la que se cosechaba esa uva en esa época. Pero tenemos que llegar al 1800, precisamente 1869, para tener un momento icónico y fundamental en la historia de este vino, que es uno de los vinos tal vez más reconocidos mundialmente como vino importante de Italia. En el 1869, ¿qué pasa? Está el señor Santi, de la familia Biondi Santi, una familia muy importante, noble de la zona, que producía vino
en Montalcino. Y él quería demostrar a los franceses que, digamos, que sí llegaron primero que los italianos a hacer reglamentación de producción con el tema del Grand Cru, por ejemplo, en Bordeaux. Les quería demostrar que también en Italia se podían producir buenos vinos, no solo de toma inmediata, sino de larga vida. Entonces se fue a un concurso de vinos y ahí logró ganar dos medallas. Y eso era el 1869, primer caso de un vino italiano reconocido internacionalmente. Eso fue el primer evento importante. En ese momento había pocos productores en Montalcino. A final del 1800 apenas había 3 productores y 2 eran parientes entre ellos de la familia Santi. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sí tuvimos un exploit realmente muy fuerte de esta denominación como tal, también porque fue una denominación una de las más estrictas que se diseñaron en ese momento. Les hago una paréntesis. Las denominaciones de Italia se distinguen principalmente en DOCG, que podemos decirlo como el tope de la pirámide, luego un DOC y luego el IGT. Varias personas pueden pensar que si estoy en el tope de la pirámide, soy mejor que los que están abajo de esta pirámide. Esto no es necesariamente cierto. Lo que sí es cierto es que las reglas son más estrictas. Pero ¿qué significa? Que un Brunello de Montalcino, un Barolo, un Amarone, una Franciacorta, sí o sí tienen una denominación de OCG, porque son parte de la tradición y se quiso salvaguardar con esa denominación lo que es la tradición. Pero, por ejemplo, la base de la pirámide, que es IGT, Indicazione Geográfica Típica, los dos significan denominación de origen controlada y garantizada. Cuando yo digo IGT, es una denominación que nació en el 92 en Italia para poder realizar vinos de fantasías. Cuando nosotros hablamos de Super Tuscan, por ejemplo, esos eran vinos afuera de las denominaciones tradicionales y que necesitaban igual tener una estampilla, digámoslo así, de calidad, y por eso también nació el tema del IGT. ¿Ok? Entonces, bueno, volviendo a contarles un poquito sobre el Brunello de Montalcino, 100% Sangiovese, 2 años mínimo en madera, en producción en madera. La ley como tal no especifica qué tipo de madera como tamaño. Nosotros tenemos las barricas, que son las chiquitas de 225 litros, y lo que son llamados toneles. Entonces, tanques de 4.000, 5.000 hasta 8.000 hectolitros. La tradición de Italia es el tonel, tanque grande de madera. La tradición de Francia es la barrica, eso dice, la barrica francesa. ¿Cuáles son las diferencias? Digamos, matemáticamente una barrica tiene una proporción de contacto entre vino y madera mucho más alta. Entonces, el vino adquiere mucho también de las notas de la madera. Las notas de chocolate, de tabaco, de vainilla, tendencialmente son notas adquiridas por la madera. Y si usamos un tonel, digamos que la influencia de la madera es mucho inferior. Entonces el vino también necesita mucho más tiempo para suavizarse. Un vino como el Brunello de Montalcino, el Sangiovese en general como uva es una uva muy, digamos, muy fuerte, muy rúbida. Entonces necesita mucho tiempo en botella seguramente para evolucionar. No es un caso que con un vino como un Brunello de Montalcino los apasionados revisen siempre lo que es la cosecha. Hay cosechas históricas, como el de los últimos años, del 2012, ha sido una gran cosecha. Hubo cosechas malas, como un 2002 o un 92, pero o sea, cada año sale un ranking de cómo ha ido la cosecha. Hasta que, digamos que las personas que pueden adquirirlo, hablo de también fondos de inversión de China, de Estados Unidos y no solo, hasta se reservan el vino recién salido solo dependiendo de la evaluación de la cosecha. ¿Okay?
Bueno, entonces ya le he contado un poquito de Toscana. También le quiero contar un poquito que si no ha ido a Siena, se lo recomiendo mucho. Seguramente en Toscana es más famosa Florencia, Firenze, pero no tiene, Siena no da nada que envidiarle a Firenze. Hasta en su momento, en 1200, 1300, las dos ciudades eran grandes rivales, competían mucho. Personalmente a mí me encanta la ciudad de Siena y esa competencia se interrumpió por la peste. Eh, si usted tiene la oportunidad de viajar a Siena, verán la catedral, que es maravillosa, muy famosa por su piso de mármol, con incisiones de personas, es algo espectacular. Y en un momento querían literalmente doblar esa catedral, y es decir, que el lado largo de la cruz de la catedral se tiene que volver el lado corto de la más grande, y arrancó la obra y tuvieron que parar precisamente por el tema de la peste. Si ustedes van en esta plaza donde está la catedral, verán hasta en este momento una pared que era ya la obra en construcción para este ampliamiento gigantesco de la catedral, que hubiera sido aún más grande del Duomo de Firenze, que es uno de los más famosos por la cúpula del Brunelleschi. Bueno, después de esta paréntesis cultural, seguimos. Les quiero mostrar otro vino que creo que pocos de ustedes han tenido la oportunidad de tomar, y es el Vermentino de Sardeña. La Sardeña es una de las dos islas principales que tiene Italia. No es Sicilia, las del sur, sino la que está más al occidente, abajo de Córcega. La Sardeña es una isla muy, digamos, misteriosa por su origen. Hasta hay teorías que hablan de Sardeña como una posible Atlántide. Fue colonia fenicia, fue colonia griega en un momento, romana, siempre con un ánimo independentista. Siempre todos los países que intentaron dominarla tuvieron problemas con las poblaciones autóctonas. Históricamente hay unas construcciones que no se sabe qué son, se llaman nuraghe, son unas torres de piedra construidas antes del 2000, 3000 antes de Cristo. No son torres propiamente, no tienen ventanas, no son tumbas, no se sabe exactamente cuál era su uso. Sabemos solo que cada 4 kilómetros en esta isla, que igual es una isla grande, viven 1 millón de personas en esta isla, cada 4 kilómetros hay una torre. Bueno, volviendo al tema del vino, le estabas hablando del Vermentino de Sardeña. Es uno de las uvas preferidas mías. El Vermentino lo encontramos solo en Sardeña, en Liguria, que es mi tierra, la zona de Génova, Cinque Terre, Portofino, y el norte de Toscana. Se dice, por un lado, hay muchas teorías sobre el origen de esta uva. Algunos dicen que fueron los fenicios a traerlas en su momento desde el oriente. Hay otras teorías que dicen que fueron los españoles en el 1400. Hay otra teoría que dice que fueron los de Génova cuando tenían sus colonias en Tierra Santa a traer esta uva, y por eso la trajeron y la esparcieron en lo que eran los dominios de la República de Génova, precisamente la Liguria, la Córcega, la Sardeña y el norte, la parte norte de la Toscana, la zona marítima. Ese también es un vino que en Francia se conoce como Roll y es típico precisamente de la zona sur, de la zona de Marsella y toda esa parte siempre de cosa francesa. Es un vino que a mí me gusta mucho, con notas frescas, aunque es cierto que dependiendo del origen cambia. Porque yo les quiero traer el ejemplo de Sardeña, porque siendo una isla, tendencialmente hay mucho viento, mucho sol y poca agua. En el caso de este viñedo, que se llama Surrao, ellos lo cultivan en la zona norte de la isla, una zona donde tenemos presencia de granito y de piedra dura bajo tierra.
Ahora, puede parecer un contrasentido, pero el vino bueno se hace donde el terreno no es tan fértil. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros cultiváramos uva en unos llanos con un terreno muy fértil, saldría una uva aguada, por decirlo de cierta forma. Es por eso que cuando nosotros pensamos a una zona de cultivaciones de vino, tenemos las colinas en nuestra como imagen. Precisamente porque en un terreno de colina, digamos, se da mejor. Y precisamente si hay arcilla o piedra o arena en la justa proporción, salen vinos mejores que en una zona donde tenemos un terreno de pura tierra muy fértil. Literal, el buen vino se hace con una mata bajo estrés, entre comillas. Es siempre un tema obviamente de equilibrio, de tierra, de agua, de sol, de frío, de calor, para llegar también a una buena maduración de la uva en fase de cosecha. Entonces digamos que el vermentino es la uva blanca más famosa de esta zona del Mediterráneo. Muy interesante la zona del vermentino de la zona de Sardegna, porque sí es fresco, mineral. Tiene también notas florales y de fruta marcada. En el caso de este vino tenemos albaricoque, durazno y también notas de hierbas aromáticas, albahaca, romero, tomillo y así sigue. Eso precisamente porque es un vino de isla. Entonces digamos que sale algo único por el estilo. Y para terminar como último vino de esta ocasión, de esta noche, les quiero mostrar el Taurasi. El Taurasi, en este caso bueno, del viñedo Terredora, es uno de los grandes vinos tintos del sur de Italia. Normalmente a nivel internacional uno habla más del Amarone, del Barolo y del Brunello, que son todos del norte, pero tenemos que ser justos también con los del sur de Italia y reconocer lo chévere que ellos tienen. La zona de Nápoles, la zona del Vesubio, ha sido tierra de colonización griega, se usaba con el tema de la Magna Grecia, en época muy antigua. Y estos griegos trajeron varias uvas a esta zona. Dentro de estas uvas, en los blancos, por ejemplo, encontramos lo que es el greco di tufo o el fiano de Avellino. Y en lo que es el tinto encontramos la uva aglianico. La uva aglianico en origen se llama helénico, o sea, de origen griega. Cuando luego los españoles conquistaron el sur de Italia, digamos que en español la doble L no es la doble L a la italiana, el helénico, sino que empezaron a pronunciarlo hellénico. Y del hellénico la palabra se modificó, evolucionó hasta volverse la palabra aglianico. Pero esa es una uva que nace en Grecia y que lleva más de 2500 años, entonces ya se volvió autóctona del territorio italiano. ¿Cuál es su particularidad? Existen aglianicos más jóvenes, entre comillas, listo para tomar, pero es una uva como el Nebbiolo en el caso del Barolo, que es óptima para vinos de larga vida. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos esta botella Taurasi, Pago dei Fusi, que es una selección, detrás vemos la cosecha 2010. Y ya uno lo toma, es un vino muy interesante, pero uno aún le siente el potencial de vida para 5, 10 años tranquilamente. Es una cepa muy estructurada, un vino acá de 14 grados de alcohol, entonces también con su fuerza en la boca. ¿Qué le quiero contar también? En la zona de Nápoles, obviamente estamos cerca del Vesubio. Taurasi es el nombre de un pueblo, como en el caso de Barolo, como en el caso de Montalcino. Todos estos pueblos dan el nombre a la denominación correspondiente. La uva que se puede usar solo es Taurasi, mínimo 2 años nuevamente en madera, 1 año mínimo en botella. Este viñedo Terredora es de una familia muy realmente importante en la tradición vinícola de la zona, es la familia Mastro Berardino.
Si alguno de ustedes ha podido ir a Pompeya alguna vez, habrá visto que hay un lote, una parcela muy chiquita adentro de las ruinas donde se cultivan vinos. El gobierno italiano escogió a una familia, a un viñedo que pudiera nuevamente hacer el vino al estilo de los romanos, 400 botellas al año, y es precisamente la familia Mastro Berardino. Mastro Berardino es también el nombre del viñedo. Esto se llama Terredora porque, como todas las buenas familias, es una familia de larga tradición, lleva más de 3 siglos en el mundo del vino. Y como todas las buenas familias, hay peleas, digámoslo así, dentro de los hijos. En los años 70, los dos hermanos decidieron dividir la empresa. Una parte mantuvo la marca y el nombre Mastro Berardino, que lo pueden buscar por internet, está en cualquier parte del mundo. Y una parte quiso mantener la mayoría de los viñedos originarios. Y nosotros, bueno, como empresa importadora, quisimos traer lo que realmente tiene la calidad del producto. Pero igual, la familia Mastro Berardino es muy importante porque dentro de toda su historia, en los años 50-60 Italia, que se estaba volviendo, entre comillas, muy comercial en vino, o sea, estaba cultivando mucho Sangiovese, Merlot, lo que quería el mercado. Y ellos en su zona quisieron defender lo que es la tradición, el Aglianico, el Taurasi, el Greco di Tufo, el Fiano d'Avellino, etcétera, etcétera. Y es por eso que aún ahora el gobierno le quiso dar este tipo de reconocimiento. Y también a nivel internacional, ese es uno de los viñedos top 100 de Wine Spectator, de una revista. En fin, es algo realmente que me da mucho orgullo. Igual creo que se entendió. Entonces, esa fue una pequeña panorámica sobre lo que son vinos de Italia. Tendremos otra oportunidad con Boconcept de darles a conocer otros vinos de Italia. Como les digo, tenemos más de 1000 cepas autóctonas. O sea, para hablar tenemos horas, semanas, años sobre todos esos vinos. Esta quería hacer una pequeña, digamos, introducción a esos vinos. Si tienen cualquier pregunta, yo los invito a que me escriban personalmente. Me pueden contactar en Instagram a la página de maestri.milano. Ahí, digamos que, si no yo, alguno de nuestros colaboradores les estará contestando. Ahí, obviamente, yo le puedo pasar los contactos directos de nosotros. Está el equipo de Boconcept que está obviamente disponible para cualquier inquietud. Y nada, espero de verles un poquito alegrado, contado algo diferente y chévere sobre mi país, que en ese momento pues, todos sabemos cómo está. Y nada, esperemos salir todos pronto de esta cuarentena y bueno, ojalá tomando y brindando a la salud. Muchas gracias a todos.